Muy buenos días. Vamos a ver sobre estadística inferencial. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Juárez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. Soy del grupo Y. Vamos a hablar sobre qué es la estadística, un poco de la introducción a la estadística, donde dice que la estadística nos ayudará a tomar decisiones precisas mediante un análisis de la información que se presenta con el apoyo de tablas y gráficas. Organizaremos lo mejor posible para obtener el mejor resultado preciso. Veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplica la estadística para su análisis. Al igual resolveremos los ejercicios indicados en esta unidad, apoyándonos con el software llamado Minitab. Ya lo descargamos. Al igual hablaremos de las definiciones básicas para comprender un poco más sobre el tema de la materia, de lo que se trata en sí la materia. Las definiciones de las herramientas de la estadística son los datos, estadística en sí, la población, el censo y la muestra, donde los datos dicen que son conjuntos de información recopiladas o recolectadas como mediciones, géneros, edades, respuestas de alguna encuesta realizada por la población. La estadística es la ciencia que se encarga de la planeación de los estudios, experimentos, la obtención de datos y posteriormente los organiza y los resume para presentar un análisis e interpretar la información recabada para así tener una conclusión basada en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, ¿no?, que son sometidos a estudio. Se les denomina conjuntos completos porque incluye a todos y cada uno de los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, como el que se realiza cada año. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados en la población. Vamos al pensamiento estadístico. Pensamiento estadístico es una de las filosofías dentro de la cual la base del mismo es cómo una persona reacciona, procesa y responde ante la información que se le da, ¿no? Los ejercicios de la página 9 y 11, resolver ejercicios 7 y 11. En el ejercicio 7 y 11 utilizamos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, es posible y probable. Donde nos dice el ejercicio 7, en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues prácticamente no soy muy fan de ese deporte, no soy muy fan, pero a lo que investigué y la respuesta fue posible pero muy improbable. ¿Por qué? ¿Por qué posible? Esto sería posible solo si los jugadores no descansaran los cuartos, pero improbable porque no todo el tiempo estarían rindiendo al 100. Desde que empieza hasta que terminan creo son 4 cuartos los que se manejan, entonces tendrían que ser desde que entran hasta que se termine sin parar. Igual pues que ganen mejor, ¿no? Pues ahí está. Y el ejercicio 11 nos habla donde la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta que yo di pues es posible pero muy improbable. Posible porque se pudiera pedir como un requisito la fecha de nacimiento, ¿no? O sea, tienes que cumplirlos el fulanito día, ¿no? Y así ser una selección o un anuncio y pues prácticamente sí, pero la verdad a mí se me hace que sería muy improbable todo.
que todos tuvieran estudios, para los puestos requeridos, ¿no? Vamos a ver. Pasamos a los tipos de datos y algunas definiciones, ¿no? De los datos. Los datos y los que expresamos a continuación es validado también para las variables. En primera instancia puede ser de dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Cuando al comprar una magnitud con un estándar dado obtenemos un dato numérico, ese dato es cuantitativo. Analicemos las siguientes definiciones. Vemos que tenemos aquí las siguientes definiciones donde nos habla de magnitud, variable, parámetro, valor o dato. Entonces quedamos de una por una, ¿no? Magnitud es toda la característica o cualidad de un elemento integrante de la población bajo estudios estadísticos, susceptible de ser observada. La variable es toda la magnitud que permite diferenciar entre sí a los componentes de una misma población. El parámetro es toda la magnitud que tiene el mismo valor dentro de una población, o sea, nos permite diferenciar entre sí aún sus elementos componentes. Por ejemplo, en un lote de envase de mermelada, el número de lote es un parámetro, o sea, una magnitud constante. Si tenemos diferentes lotes, el número de lotes es variable. Valor o datos es el resultado obtenido al medir una magnitud en un elemento de la población. De estas definiciones podemos concluir que todos los datos no son del mismo tipo. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, los cuales se pueden medir, ¿no? Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es de 0, 1, etcétera, ¿no? Con los números reales. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponde a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos, ¿no? Ahí no hay ninguna separación entre los datos continuos. Quedamos con los ejercicios de la página 16 y 17, donde resolveremos el ejercicio 5 y 13, donde dice el ejercicio 5, el ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachilleratos es de 19.856, según datos de la Oficialía del Censo de Estados Unidos. Mi respuesta fue valor estadístico. Debido a que es una medición de una muestra, como se menciona en la definición de parámetros y estadísticos, porque parámetro significa la medición numérica que se describe alguna característica de una población, y el valor estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Debido, como aquí está diciendo la palabra, debido a que es una medición de una muestra, perdón, acá es una muestra grande de hogares, por eso se dice que es un valor estadístico, donde nos habla de algunas características de una muestra. Vamos a los ejercicios del 13 al 20
Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio número 13 dice dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Igual eso se han visto aquí en Tijuana también. Ahí te dan un botoncito donde para poder cruzar presionas el botón y entonces te da un tiempo y cambia el semáforo para poder cruzar. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lugo en New York Times. Pues mi respuesta fueron datos discretos, ya que es una cantidad que se puede contabilizar, como lo mencionaba la definición siguiente, ¿no? Los datos discretos, estos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito, contable, número que se puede contabilizar, ¿no? Igual como hace rato les mencionaba, donde dicen los datos continuos son numéricos. Estos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango. O sea que no hay espacios entre sí. Tenemos el pensamiento crítico. Es una de las maneras de pensar clara y racional. Se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. En los ejercicios del 5 al 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pues sí tiene mucha razón, ¿no? Porque para tener muy buena salud pues hay que comer bien y pues para comer bien está muy caro. El perfil racial, el ejercicio número 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos del grupo minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad de límites más que los caucásicos. Pues mi respuesta: al parecer los individuos que pertenecen a los grupos minoritarios pudieran desconocer los límites de velocidad de ese condado, ya que son pues muy pocos, ¿no? Y entre otros pensamientos pudiera que como son minoría, si se trata de un pensamiento racial, en contra de ellos, ¿no? Pues por ser pocos, o sea, pues y hay que echarle la culpa a ellos, ¿no? Pues ahí está un pensamiento crítico, ¿no? Cada quien puede pensar diferente manera. El ejercicio 10 nos habla del árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online, por sus siglas AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. America Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban
preferir por un árbol real, puesto que 4.650 representaron el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Pues mi respuesta, posiblemente, como es una empresa de servicios de internet, pudieran tener menos credibilidad que alguna otra empresa que se encargue de la distribución de arbolitos de Navidad naturales. Pero a la mayoría de las personas les gustan los árboles naturales, ya sea por el olor que despiden y el hecho de que son mejores para adornar que los artificiales, que no son más frondosos, ¿no? Igual dicen que pues por la tala y eso, pero pues tenemos que talar también los pinos para poder crear nuevos pinos y tener un poco de más árboles, más pinos más frescos, ¿no? Y pues sí, yo prefiero un arbolito de Navidad, pero que sea natural. Recolección de datos muestrales. Ejercicios de la página 34-37. Resolvimos los ejercicios del 8 y 12. En los ejercicios del 5 al 8 determinamos si la descripción dada corresponde a estudios observacional o a un experimento. Prueba de la equinesia. Un estudio sobre la eficacia de la equinesia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior, o sea, creo que fue de la nariz o garganta. Se administró equinesia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron un placebo. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiration and Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Respuesta. En este ejercicio corresponde a un experimento, ya que sea una cantidad de niños se les administró un equinesia y a otros placebos, ¿no? Y esperarían el resultado o consecuencias de los medicamentos administrados, ¿no? Las reacciones secundarias. Y pues ahí los tuvieron en observación para ver cuál de los dos les favorecía. Y pues para eso es para este ejercicio es un experimento. En un estudio observacional, aquí tenemos las definiciones. En los estudios observacional vemos y medimos características especiales, pero no intentamos modificar a los objetos que se están estudiando. Pues no los administraron, a unos les administraron un medicamento y a otros unos placebos, ¿no? Y en el experimento se aplican algunos tratamientos, en este caso como la equinesia y los placebos, ¿no? Se ponen algunos tratamientos y luego se procede a la observación de sus efectos sobre los sujetos o reacciones. En esto, cada sujeto es denominada unidad experimental. En los ejercicios del 9 al 20 identifiqué el tipo de muestra que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad, o sea, un alcoholímetro. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie,
donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo de arresto de su exalumno. Se utilizó un muestreo sistemático, esa es mi respuesta, ¿no? El muestreo sistemático es aquel que se basa en el análisis a toda la población y elige un individuo para tener una muestra de forma aleatoria y a partir de un intervalo definido por los investigadores se selecciona el resto de los individuos utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar la muestra deseada. Como aquí se utilizó el muestreo sistemático, donde agarraron o detuvieron a una persona con dichos datos, ciertos datos o cierta información, y empezaron a ver que posiblemente cada 5 automóviles venía alguna persona en estado de ebriedad. Seguimos aquí con el capítulo 2, el resumen y gráfica de datos. Dice que el pensamiento crítico, las gráficas inadecuadas. El ejercicio 7 dice gráfica de ingreso. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajador de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos oficiales de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Dice no. Mi respuesta fue no. La gráfica hace una comparación imparcial porque en esta gráfica se aprecia que el ingreso de los hombres es más del doble que el de las mujeres, siendo que, sacando cuentas, igual son de diferencia, son 15.862 pesos. Aquí tenemos la gráfica, igual aquí tenemos esta gráfica. Vamos a realizar una gráfica. Esta vamos a eliminar. Vamos aquí a insertar gráfica. Tenemos una columnas. Vamos a aceptar. Vamos a ocupar dos datos, eliminamos estas y eliminamos estos datos. Entonces aquí nos quedamos con esto, donde aquí va a ser mujeres, van a ser hombres, la cantidad de mujeres fueron, bueno, el ingreso fueron 37.197. Continuamos con el capítulo 2, resumen y gráfica de datos. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Punto 7, donde dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajador de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más en un año reciente. Tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.59 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica
hace una comparación imparcial de datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí pues sí, porque esta gráfica, mi respuesta fue no, porque esta gráfica se aprecia que el ingreso de los hombres es más del doble que el de las mujeres, siendo que la diferencia de ingresos son de 15.862. Entonces vamos a realizar una gráfica, vamos a insertar gráfico, si no está, aquí nos vamos a utilizar nada más los datos, eliminamos y eliminamos estos. Tenemos estos, la gráfica. Esta gráfica. Aquí ponemos categoría, son mujeres y acá son hombres. Y entonces la serie sería la cantidad de ingresos. Mujeres fueron 37, 197 porcentaje, y para hombres fueron 53,59. Cambiamos a pesos. Vamos aquí. Ingresos. Ingresos, sí, ingresos. Y pues ahí tenemos nuestra gráfica, y aquí ya se mira ya un poco más diferente que en esta, porque prácticamente esta nos da como que la imagen de que están ganan mucho más los hombres, ¿no? Que sí es, pero la diferencia pues es poquito. Y aquí se puede apreciar más mejor lo que es en la gráfica. Vamos al siguiente. Punto 8, donde dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Entonces el consumo diario de petróleo en millones de barriles son 20.000 millones de barriles, 5.4 millones de barriles en Japón. Esta gráfica distorsiona los datos debido a que se observa imparcial, debido a que el consumo de Estados Unidos solo son 3/4 partes más que las de Japón. Entonces para eso vamos a realizar una gráfica, vamos a insertar, aceptar, donde utilizaremos igual 2
los dos datos, eliminamos estas, lo minimizamos aquí, y le cambiamos Estados Unidos, y Japón. Entonces ya nos quedamos con dos gráficas aquí, la minimizamos, colocamos de esta manera aquí, y vamos a ir a Japón, y se lo ponemos consumo de barriles. Consumo de barriles. Entonces checamos aquí que en Estados Unidos son 20.0 millones de barriles y en Japón son 5.4 millones de barriles. Sí, como vemos aquí en la gráfica, pues prácticamente si nos vamos lógico, pues son 5, 10, 15, 20. Entonces tendríamos que el consumo en Japón pues, es una cuarta parte de lo que se consume en Estados Unidos. Y así ya pues nos queda más claro, a diferencia de este que se ve súper grandísimo el consumo. Si fuera nomás por estar viendo la dimensión, pues sí te llama mucho la atención que es demasiado, pero ya viendo la gráfica aquí pues prácticamente se ve otro 1, 2, 4, una cuarta parte. Vamos al siguiente capítulo, resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Al trabajar con datos muy grandes es muy útil organizar de igual manera, resumirlos y lo podemos lograr elaborando una tabla llamada distribución de frecuencias. Estas son algunas definiciones que nos ayudarán a comprenderlo mejor. Tenemos que son los límites inferiores, los límites superiores, las fronteras de clase, la marca de clase y la anchura de clase. Donde los límites inferiores de la clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de la clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Una frontera de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de las clases. Y la marca de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. En distribución de frecuencias, en el ejercicio del pulso de mujeres, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2 y 1. Aquí está, 2, 1, y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluía 7 clases. Aquí tenemos las 7 clases: 1, 3, 4, 5, 6, 7 clases. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Seleccionen 7 clases, son las 7 clases que tenemos seleccionadas en la página anterior. Calcule la anchura de clase, que sabemos que es el límite inferior y límite superior entre las 7 clases. Nos da un total de 9.1428 y igual lo redondeamos a 10. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, es el límite inferior, ya que es el valor más bajo de la lista y el número conveniente.
Sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar la segundo límite inferior a la clase 70. Aquí lo vemos, 60 el más bajo, le sumamos 10 nos da 70, y luego a este de 70 le sumamos 10 y nos da 80, y luego del 80 así nos vamos sucesivamente, ¿no? De la clase restante, que son 80, 90, 100 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondiente, que son 69, 79, 89, 109. Igual este es el límite superior, que no debe de rebasar los 70, ni debe rebasar los 80, son 79, debe rebasar los 90, son 89. Se marca un límite ahí, ¿no? Y aquí nos vienen marcados de clase de tabla, dos son el C64.5, 74.5, 84.5, y así sucesivamente. Venimos aquí en la distribución de frecuencia. Pulso a las mujeres, que se utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1. Sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de las tablas 2-2. Incluye las 7 clases. Aquí tenemos las 7 clases. Esta es la tabla 2-2. Vamos a usar Minitab. Aquí tenemos el pulso de las mujeres, pulso de hombres, donde ahorita vamos a utilizar solamente lo del pulso de hombres. Vamos a las gráficas, vamos a histograma, seleccionar un histograma simple, aceptar la variable de las gráficas, vamos al pulso de mujeres, seleccionar escala, debe ser frecuencia, entonces vamos a aceptar las etiquetas, donde va a ser aquí un polígono, gráfica de distribución de frecuencia, gráfica de distribución de frecuencia, pulso mujeres, vamos a aceptar, vamos a mostrar los datos igual, son barras, aceptar, le damos en aceptar, va a generar nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica, donde tiene 2, 4, 6, 7, 8, 14 datos, los cuales nosotros nada más necesitamos 7. Entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a seccionamiento, número de intervalos, vamos a poner 7, y vamos a posición del punto medio, donde son los intervalos, los valores que tenemos aquí, donde está la marca de clase. Son 64.5, 74.5 son los que vamos a colocar en nuestra posición de punto medio. 64.5, un espacio, 74.5, 84.5, 94.5 y 104.5 y 114.5, 94.5, 104.5, 104.5 y 114 y 124, 114.5, espacio 120, 24. Pues tenemos aquí, todos deben de ir separados por un espacio para que se puedan quedar agregados bien. Le damos en aceptar. Vamos aquí las cantidades, la frecuencia. Aquí tenemos los valores agregados.
hacerla más chica. Tenemos estos valores 65, 65 para checarlos. Vamos a ver los valores que nos den. Vamos a agregar elementos, etiqueta de datos, usar las etiquetas del valor de Y, donde nos va a marcar exacto que son 12 de 64 de 64.5. Vamos aquí, son 12, 14 y 11, y así sucesivamente 1, 0, 1, 1, 0, 1. Pues aquí queda nuestro, vamos a aceptar, y así queda nuestra gráfica de distribución de frecuencia del pulso de las mujeres. Así quedó, pulso de mujeres, la frecuencia. Así queda nuestra gráfica, ¿no? Entonces vamos a cerrarla, guardarla todos, no. Y nos vamos a la siguiente, que es el pulso de hombres. Utilicé los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluimos 10 clases. Pues aquí está la tabla de los pulsos de hombres. Vamos a incluir 10 clases de esos. Solamente no vamos a militar. Son los mismos datos que tenemos: el pulso de mujeres, el pulso de hombres, la relación de leches. Vamos a revisar la gráfica. Nos vamos a histograma, un histograma simple, le damos a aceptar. Ahora en la variable de gráficas utilizaremos el pulso de hombres. Seleccionar escala de frecuencia, debe ser, porque podemos igual utilizar de porcentaje y densidad. Vamos a aceptar. Distribución, línea, los datos. Vamos en aceptar. Tenemos el histograma de pulso de hombres. El pulso de hombres donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual este lo vamos a cambiar, son 10 clases. Si son 10. Aquí están las 10 clases. O sea, igual. Así. Aquí no tenemos nada. 8, 10. Tenemos aquí. Seleccionamos. Y agregamos los etiquetas de datos. Aceptar. Continuamos con la gráfica. Vamos a modificarla aquí. Nos pide los 10 clases. Vamos a seccionamiento. Teníamos 9 barras. Vamos a 10. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya tenemos los tenemos nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos ya registrados. Y pues así, pues, prácticamente así queda lo que es nuestra gráfica. Se lo deben aceptar. Sí. Y pues aquí queda nuestra gráfica. Igual necesitaríamos cambiarlo, como les dije, de frecuencia a porcentaje. Le vamos a frecuencia aquí, le damos en tipo, vamos a porcentaje y le damos a aceptar. Aquí ya nos marca el porcentaje, cada uno, ¿no? Entonces
quedamos con nuestra distribución. Solamente le cambiaríamos aquí distribución de frecuencia pulso hombres. Igual pues para tener unos identificados, si se quiere tener una rastreabilidad, ¿no? Vamos a aceptar, así que son porcentajes. Nos vamos a tipo y nos vamos a lo que es la frecuencia. La función frecuencia. Aceptar. Entonces me quedo con este. Vamos a cerrar. Vamos, distribución de frecuencia. La reacción en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en los datos de An Expected Rising in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano y en Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Tenemos los datos que nos dieron. Vamos a la distribución de frecuencia y tenemos los datos. Aquí tenemos los datos que se nos dieron. Vamos a una gráfica, construir una distribución de frecuencia, un histograma, hacemos histograma simple, aceptar. Vamos a radiaciones, simplemente pues vamos a hacer los mismos pasos, ¿no? Escala, tipo de escala, debe ser frecuencia, aceptar, las etiquetas, entonces le ponemos distribución de frecuencia de radiación en dientes. Para tenerla guardada. Vamos a aceptar igual barras. Vamos en aceptar. Y aquí nos marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos marca 9 barras. Donde creo nos están pidiendo construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Entonces tenemos que modificarle. Le damos aquí, seleccionamos esta parte de aquí, le damos en seccionamiento y nos vamos al número de intervalos donde deben de ser 8. Podemos poner las cantidades que queramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí tenemos nuestras 8 clases. Igual nos vamos en agregar elementos. Yo estoy utilizando Minitab 19 porque aquí tiene etiquetas datos, usar etiquetas de valores de Y y le damos en aceptar y entonces ya nos aparecen aquí. Es la misma la frecuencia, pero lo tenemos aquí seleccionados. 5, 9, el que no llega al 10 y el 13 no llega al 14. Pues prácticamente aquí podemos ver bien lo que es la gráfica. Le damos en aceptar. Aquí así queda nuestra gráfica. Esto pues le damos a cerrar. No, vamos a los cambios. Entonces nos vamos al siguiente, al histograma y definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en una junto a la otra sin espacios entre sí.
La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias y la altura de las barras corresponde a los valores de las frecuencias. Vamos al ejemplo que tenemos que realizar. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, ST, la estatura en pulgadas, PE en peso, en libras, SINT es de circunferencia de la cintura, en centímetros, el pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en miligramos Hg, días es presión sanguínea distólica en milímetros Hg. Col es el colesterol en miligramos y MC es el índice de masa corporal. El mus es longitud del muslo en centímetros y el codo es la anchura del codo en centímetros y la muñ es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo. Vamos a hacer el histograma. Vamos a realizar primero lo que es el histograma de las edades. Vamos a gráficas, vamos a histograma simple, vamos a edad, ok, entonces aquí nos vamos a ir a edad, vamos a ir a gráficas, vamos a generar el histograma, vamos a un histograma con ajuste, le damos en aceptar. La variable de gráficas, pues vamos a empezar con la edad, seleccionar las escalas y buscarla en frecuencia, porcentaje igual, etiquetas, histograma, histograma de edad. Sí, bueno, vamos a traer histograma de edad. Vamos a aceptar y le damos en aceptar. Y pues aquí nos aparece nuestra gráfica, donde nos aparece una campana de Gauss, aquí donde tenemos estos datos, donde es la media y la desviación de media es 35.48 y la desviación estándar es 13.93 y la n son el total de datos, ¿no? Son 40 los 40 datos que nos dieron. Y bueno, aquí podemos darle los etiqueta de datos para tenerlos más exactos. Pero hay otra manera de hacerla un poco más detallada. Esto si vas igual de la edad, nos vamos a estadística básica y realizamos un resumen gráfico. Pide la edad, seleccionar, tenemos un nivel de confianza del 95.0, podemos ser tan perfectos ahí en el nivel de confianza. Entonces esto es modificable, lo puedes cambiar a lo que tú quieras, pero ahorita buscamos algo más exacto. Vamos en aceptar y aquí nos da el informe de resumen de la edad, ¿no? Donde nos marca el cuadrado del punto 77, el valor de pi es 0.041, la media está en el 47, como la miramos en la otra gráfica,
La desviación estándar es 13.92. Tenemos la varianza, la simetría, la kurtosis, que está un poco a la izquierda, por eso nos marca en negativo. Los datos, el n es el dato total mínimo, el primer cuartil. Tenemos aquí todos los datos que vienen más especificados. Intervalos de confianza del 95% para la media de 31.0 y 39.99. Y aquí viene, ¿no? El intervalo, ese es el intervalo de la confianza de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Y el de confianza el 95%, donde vemos que la media y la mediana pues sí está un poco separada de lo que es el centro, ¿no? Igual aquí igual le podemos agregar lo que son las etiquetas de datos, y vamos a aceptar y quedó. Ahí donde nos queda nuestra gráfica. Vamos a aceptar y pues aquí nos queda, ¿no? Nos queda este show y vamos a cerrarlo, guardar cambios, ¿no? Y así queda nuestra gráfica. Nos vamos al siguiente ejercicio, donde dice realizar los histogramas de cintura, en circunferencia de la cintura, el muslo. Pero no, tenemos que realizar el de la edad, de la estatura, pulgadas, peso, el peso muslo. Entonces nos vamos aquí de nuevo. Ya hicimos el de edad, nos vamos a la de estatura. Igual, ¿no? Nos vamos a la estatura, nos vamos a la gráfica, el histograma con ajuste, aceptar, le damos estatura, seleccionar, escala, tipo escala de frecuencia, aceptar, mostrar los datos, sus barras, aceptar, etiquetado y base es histograma de frecuencia de estatura. Vamos histograma de frecuencia de estatura. Vamos a aceptar y le damos a aceptar. Igual aquí vemos la media, y etiqueta de datos. Aquí tenemos valores 2, 8, 13. Aparecen los datos. Tenemos los datos, tenemos la media 68.34 y la desviación estándar que es de 3.02. Vemos aquí igual la campana de Gauss, donde está ya más en el centro. El número, la n pues es el número total de los datos que nos arrojaron, los 40 datos, ¿no? Pero igual aceptamos. Vamos a hacer igual la gráfica más específica, donde nos arroje los datos con más certeza, ¿no? Vamos a estadística básica, un resumen gráfico, o sea, la estatura, y le damos a aceptar. Entonces, estatura, seleccionamos y revisamos que el nivel de confianza es el 95, le damos a aceptar y aquí nos arroja ya en forma de resumen todo, donde vemos que los intervalos de confianza es el 95%, donde vemos la media y la mediana ya casi justo en el centro, ¿no? Igual se mira la comparación de la gráfica anterior, donde estaba más a la izquierda, por eso nos aparecía a kurtosis nos aparecía en negativo. Aquí estamos en punto 50, ¿no? Casi la mitad, donde nos marca que el a cuadrado es de 27.27 y el valor de p es .669,
la media es de 68.335, la desviación estándar 3.020. Pues aquí miramos todas las ¿cómo se llama? El resumen de estas gráficas, no más específicamente aquí en los más desarrollados. Los intervalos de confianza del 95% para la media de 67.3, no, 69 y 69.301. Los intervalos de confianza son del 95% igual, y para la mediana y para la desviación estándar. Pues así queda esta gráfica. Vamos a aceptar. Entonces nos vamos a la histograma de estatura y pasamos al de peso. Vamos al peso, igual vamos a graficar sobre histograma con ajuste. Prácticamente todo va a ser lo mismo. Vamos a aceptar la estatura, eliminamos, vamos con el peso, seleccionamos, la escala debe estar en escala de frecuencias, vamos a hacer porcentajes, etiquetas, histograma de frecuencia y estatura, frecuencia de peso, vamos a aceptar, mostrar los datos que son las barras y vamos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica, marca la media que es 172.6, la desviación estándar es de 26.33, los datos pues siempre siguen siendo los mismos 40, ¿no? Vamos la campana de Gauss, donde prácticamente pues también está casi al centro. Tenemos aquí las etiquetas de datos, vamos a etiquetas de valores de Y, le damos a aceptar y aquí nos arroja, ¿no? Igual para este podemos tener la siguiente, el resumen estadístico, un resumen gráfico donde vamos a peso, seleccionar, nivel de confianza pues son 95%, ¿no? Ya dijimos que se puede modificar. Vamos a aceptar y aquí aparece, ¿no? El A cuadrado es de 0.31, el valor de P es 5.52, la mediana es de 17.72.55, 26.33 la desviación estándar. Igual vemos aquí la mediana y la media, donde el intervalo de confianza son de 95%, y pues igual la miramos un poquito separados, ¿no? Un poquito más a la izquierda con la kurtosis, por eso nos marca en negativos. El mínimo son 119.5, el primer cuartil son 152, la mediana 169. Aquí nos marca la mediana 169 y el tercer cuartil son 190. Así quedó este. A ver qué más. La estatura y el peso, el pulso. Vamos al pulso de hombres. Vamos gráfica, histograma. Vamos al conjunto con ajuste, le vamos a aceptar. Vamos al pulso de hombre, vamos a seleccionar y recordamos la escala que siempre debe estar, el tipo de escala debe estar en frecuencia. Mostrar los datos, barras, distribución, vamos a aceptar las etiquetas, histograma de frecuencia de peso y de pulso de hombre. Le damos a aceptar y aquí nos arroja ya nuestro histograma de frecuencia pulso de hombre. La mediana 69.4, la división estándar 11.30, el número de total son los 40, ¿no? 40 datos. Aquí vamos a las etiquetas de datos, usar los valores de Y, aquí aparecen los valores, ¿no?
de donde nos llega del pulso de hombre. Las frecuencias son 6, son 70, les digo, perdón, 7 barra el valor, la clase 67.5 y 75.2, clase 6, 67.5. Al igual realizamos el otro resumen gráfico de pulso de hombres. Seleccionar, recordamos el nivel de confianza está en 95. Nos da aquí el informe del resumen del pulso de hombres, donde la cuadrados 1.41, el valor de P menor a 0.005, donde miramos aquí que la mediana y la media están demasiado separadas. Quiere decir que se arroja un poco a la izquierda. El mínimo son 56.00, el primer cuartil 60, la mediana 66. Intervalos de confianza, para la media es 95, para la mediana igual 95%. Es más detallada la gráfica en este. Y nos vamos a revisar el de, y aquí queda, ¿no? Resumen de pulso de hombres. Nos vamos a la gráfica, histograma con ajuste, lo mismo igual, ¿no? Terminamos con el IMC, índice de masa corporal. Vamos a seleccionar la escala, pues siempre va a ser la misma, ¿no? Y mostrar los datos, barra de distribución, aceptar las etiquetas, igual, histograma de frecuencia de pulso de hombres, histograma de frecuencia de IMC, índice de masa corporal, le damos a aceptar, donde igual aquí nos marca la gráfica, una media de 26 y una desviación estándar de 3.431, igual números son n es el total de las muestras, que igual nos han pedido siempre la misma. Vamos a agregar elementos, etiquetas de datos, usar el valor, y aquí está, ¿no? Y como sabemos que pues también podemos hacerlo de esta manera, estadística básica. Se me hace mejor esta gráfica porque ahí te explica todo desglosado, ¿no? Seleccionar, índice de masa corporal, usamos que el nivel de confianza, como ya les conté, se puede modificar eso, ¿no? Entonces aquí tenemos el resumen del índice de masa corporal, donde nos marca el punto 45 de A cuadrado, el valor de P 2.261, la mediana 25.198. Aquí nos marca donde la mediana y la media está, ahora la mediana está un poquito más a la derecha, ¿no? Casi está más positivo. La kurtosis sigue siendo negativa en este. Un poco de asimetría, pues se mira más o menos la simetría. El mínimo son 19.600, en el primer cuartil tenemos el 23.565, la mediana tenemos 26.200. Bueno, los intervalos de confianza para la mediana, la media y la desviación estándar son del 95%. Nos marca 27.095, el mínimo 24.900. Así sucesivamente. La Q1, la 23.575 y la mediana 26.2. Q3 20, rango de intercuartiles. Vamos a aceptar y así queda, ¿no? Así queda con lo que nos pidieron el pulso y IMC, índice de la masa corporal. Entonces quedamos con esto. Cerramos y nos vamos al siguiente ejercicio, que es realizar los histogramas de la cintura
en circunferencia de la cintura en centímetros, mus es la longitud del muslo en centímetros, el codo la anchura del codo y en centímetros, y la es en anchura de la muñeca en centímetros y es en circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a seleccionar nuestro mitad. Eliminamos. Entonces este nos pide la cintura, el muslo, el codo, cintura, muslo, codo, muñeca y bueno. Igual vamos a seleccionar el gráfico en cintura, seleccionamos el histograma. Bueno, nos vamos, sí, histograma. Con ajuste, vamos a ver la estatura, vamos a ver la cintura, seleccionar, escala, en forma de resumen de la cintura, histograma, histograma de cintura. Como nos marca ahí. Aceptar y aceptar. Ahora veremos el histograma de cintura. Vamos a agregar elementos, etiquetas en el valor de Y. Aquí, bueno, revisamos que la mediana en 91.30, la división está en 9.979, el número de datos son los 40, ¿no? Y bueno, nos vamos acá en estadística básica, donde vamos al resumen más de cintura, seleccionar el 95%. Entonces, informa el resumen de la cintura, prueba de normalidad de Anderson-Darling. El A cuadrado .75, valor de P es .047, la mediana 91.320. Y pues prácticamente aquí nos da todo, ¿no? Todos los datos más desglosados y con la confianza de 95%. Así podemos verificar más lo que son los valores más a detalle, ¿no? Sí, más a detalle. Vamos a aceptar. La cintura, nos vamos con el muslo. Bueno, vamos a hacer de una vez el informe, el resumen del muslo. Estadística básica, resumen gráfico, muslo. Perdón. Estadística básica, resumen gráfico, muslo. Vamos a seleccionar. Perdón. Si no, pues tenemos aquí todos los datos más específicos, ¿no? Vamos a seleccionar y le damos etiquetas de datos en Y. Vamos a aceptar. Aquí pues tenemos todo, ¿no? Vemos el intervalo de confianza de la mediana y de la media. Vemos que casi ya están juntos. Vemos una simetría hay diferencia de 0.0032. La variancia tenemos de 8.622 y la desviación estándar nos marca un 2.936. Y aquí pues vemos todos los datos, ¿no? 41.584 y 43.482, el 96% de confianza en la media.
aceptar. Y nos vamos a hacer el codo. Igual podemos estarlo graficando en el histograma, pero igual es más específico en esta estadística básica, y es un resumen prácticamente de todo. Vamos a hacer el del codo, vamos a seleccionar, aceptar con el 95% de confianza, y aquí tenemos el forma en resumen del codo. Prueba de normalidad de Anderson Darling nos menciona que es el punto 44 a cuadrado, y el valor de P es .273. Tenemos aquí intervalos de la confianza del 95%, en la mediana y en la media, y prácticamente lo miramos aquí, que están casi en el centro. La campana de Gauss nos muestra una curva similar de este lado. La kurtosis es de menos, es un poco negativa, pero no tan indiferente, ¿no? Tenemos estos niveles de aquí muy similares a estos dos que nos sobrepasan. Vamos con el cambio de estadística básica, resumen gráfico. Nos vamos con el de la muñeca. Seleccionar, nivel de confianza 95, aceptar. Igual vamos a agregar elementos, etiquetas en Y, salvador de Y. Aquí tenemos 3, 3, y estos son los que son similares, ¿no? Tenemos estos niveles parecidos. Es un poco bajo, y está la campana de Gauss desviada un poquito hacia la izquierda. La simetría, pues es prácticamente ahí lleva punto 276. La media nos da un 5.8075. La desviación estándar pues lo manejamos con punto 3474, ¿no? Y en los intervalos de confianza 95 de la mediana y la media, pues prácticamente ya nos están juntando aquí, ¿no? Pues aquí tenemos los intervalos de las confianzas 95% para la media, la mediana y la desviación estándar, donde nos da los porcentajes aquí. Por último, nos vamos a hacer el de brazo. Vamos a seleccionar el nivel de confianza, es aceptar el 95% del nivel de confianza en el forma de resumen de brazo, y tenemos nuestra gráfica de barras y la campana de Gauss juntos, ¿no? Y aquí nos da el intervalo de la confianza 95% de la mediana y la media. Pues sí, están muy distintas posiciones, ¿no? Y prácticamente son 32.15, 95% es de intervalo de confianza, el estimado son 32.15, los intervalos son del 31.2411 y al 33.5178. Tenemos el máximo de 41. Tenemos un estimado aquí del 32.561. Si es el mismo, es 32.15 y 32.56. No, pues una diferencia que tiene ahí, ¿no? Pues aquí prácticamente agregamos el etiqueta de datos en Y. Aquí nos aparecen esos datos. Tenemos 1, 2, 3 parecidos, 3 arriba y el 1. Aquí un espacio vacío que no hay en el 40, ¿no? Es el número total de muestras.
Vamos a aceptar y así queda nuestra gráfica. Nos pidieron del brazo, circunferencia del brazo, pues está en centímetros, ¿no? Entonces ya con esto terminamos sí, vamos a guardar. Nos vamos al siguiente ejercicio, donde son unas gráficas de polígonos de frecuencia y frecuencia relativas. La definición del polígono de frecuencia, donde nos dice que es el tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clases, utilizando segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Vamos a la siguiente. Aquí está el resumen y gráficas de datos de las gráficas estadísticas del polígono de frecuencia. Tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Aquí estos datos pues ya se estuvieron utilizando en los primeros ejercicios, donde dicen los pulsos de latidos por minuto de los hombres y mujeres, y la tabla 2.2 donde es el pulso de las mujeres, ¿no? Aquí tenemos los pulsos y sus frecuencias. Entonces vamos a hacer un histograma. Aquí vamos a tener que hacer una gráfica, así es un polígono de frecuencia. Abrimos Minitab. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar para para la gráfica estadística de polígono de frecuencia. Tenemos los pulsos, la marca de clases, la frecuencia relativa. Aquí la frecuencia relativa. En este caso vamos a graficar. Vamos a la gráfica de barras. Seleccionamos una gráfica de barra simple. En este caso vamos a checar y seleccionar el valor de una tabla que sea simple y vamos a aceptar. Vamos a hacer en la variable, bueno, aquí la que se cargó, variable de gráficas va a ser la frecuencia, y la variable categórica va a ser marca de clases, ¿no? Vamos a opciones de la gráfica, es predeterminada, en escala, pues igual la dejamos. Las etiquetas, polígono de frecuencia de pulso en mujeres, aquí como siempre para tenerle la rastreabilidad, ¿no? de lo que es lo que estamos graficando. Los datos que se van a mostrar siempre viene así, ¿no? Barras, vamos a quitar barra, vamos a usar símbolo y líneas de conexiones, y le damos las etiquetas, pues igual es un polígono, y le vamos a dar a aceptar, y aquí pues nos marca el polígono de frecuencia del pulso de las mujeres, esta gráfica, donde nos marcan 64.5 son 12 y de 74.5 son 14, pero igual, o sea, para que nos quede más de acuerdo o pasar para corroborar mejor, porque igual aquí puedo decir que son 10, 11, un 11 o un 10 y medio, más de 84 marca que es un 11. Igual le damos aquí, seleccionamos, agregar y etiquetas de datos, etiquetas de valor de Y. Y pues aquí nos dice, ¿no? Prácticamente 14. Nos vamos al 11, donde dice el grupo de marca de clase 84.5 en el valor de 11. Aquí tiene marca de clase 84.5, en la frecuencia es un 11. Bueno, aquí tenemos el dato 84.5, 11 y 11. Y así sucesivamente con todos los otros datos, ¿no? El 114.5 es 0, llega a la pura línea, que es lo que la marca de clase llega, no hay ninguna frecuencia de esa cantidad, pues
Y ahí tenemos nuestra gráfica, ¿no? Polígono de frecuencia para el pulso de mujeres. Y así queda nuestra gráfica. Y así queda nuestra gráfica. Cerrar, ¿no? Nos vamos con el siguiente, donde dice el resumen gráfico de datos. Gráfica estadística, el polígono de frecuencia. El siguiente ejercicio es la siguiente tabla, representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos y crear una tabla y realizar la gráfica. Se creó la tabla. Aquí están los pulsos de los hombres registrados. Y vamos a Minitab. Y aquí los tenemos, ¿no? Los pulsos de los hombres. Aquí estamos la gráfica de frecuencia. Los pulsos, la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Vemos igual las gráficas, gráfica de barras, simple, valores de una tabla, simple, le damos a aceptar. Como tenemos por aquí, vamos a borrarlo para aquí. De este lado la variable de la gráfica va a la frecuencia y la variable categórica tenemos la marca de clase. Y entonces las etiquetas, los polígonos de frecuencia de pulso de hombres. Vamos a aceptar. La escala debe estar ahí, ¿no? Los datos, igual los datos vamos a poner símbolos y líneas de conexión. Aceptar y le damos a aceptar. Y aquí nos manda el polígono de frecuencia de los pulsos de hombre, donde nos marca que el 58 está aquí. Es un 13, ¿no? Y aquí para verificar, pues bien, le damos seleccionamos agregar elementos y etiquetas de datos en valor en Y. Y aquí tenemos, ¿no? 13 para el 58 y medio tenemos un 13 de frecuencia. Para el 64.5 tenemos un 7 de frecuencia. 70 y medio también tenemos un 9 de frecuencia. 70.5, 70 y medio son 9 de frecuencia y 76.5 tenemos un 2. Aquí se va graficando y aquí se va viendo el 82.5 y con el resto 88 y el 94 también. Aquí tenemos 94 y el 94.5 tenemos 1. Pues le damos a aceptar y aquí así queda nuestro polígono de frecuencia del pulso de hombre. Así queda nuestra gráfica. ¿No? Y tenemos el polígono de frecuencia relativa. Ejemplo, la siguiente tabla representa el pulso de las mujeres construidos en un polígono. Construir un polígono relativo de frecuencia relativa con estos datos. Tenemos los mismos las tablas que se están utilizando. Pulsos relativos por minutos de hombres y mujeres. En la tabla 2 el pulso de mujeres. Aquí el pulso y la frecuencia. Y aquí tenemos otra nueva tabla que es la 2.3, donde dice la distribución de frecuencia relativa de los pulsos de las mujeres, donde tenemos ya la frecuencia relativa que es el porcentaje, ¿no? Vamos a abrir el Minitab para revisarlo. Aquí tenemos el pulso, la marca de clases, la frecuencia y la frecuencia relativa, que es el porcentaje. El porcentaje lo vamos a sacar, o la frecuencia relativa se saca la frecuencia entre los datos, entre la cantidad de datos que tiene la tabla. Entonces tenemos 40 datos, son 12 entre 40.3 por 100 nos da un total de 30%, y sería lo mismo con el otro, ¿no? Son 14 entre 40.35 por 100
igual tenemos 35, ¿no? Y así sucesivamente, así sacamos lo que es la frecuencia relativa, ¿no? El porcentaje. Vamos a realizar la gráfica. Ok, vamos a gráficas de barra simple. Elegimos los valores de una tabla, le damos en aceptar. Aquí vamos a cambiar un poco porque recordamos que en esta variable de gráficas ponemos la frecuencia y vamos a poner la frecuencia relativa, y en variable categórica vamos a dejar la marca de clase, ¿no? Las opciones de las gráficas son predeterminadas, la escala igual, los datos vamos a seguir usando igual símbolos y líneas de conexión, etiquetados, polígono de frecuencia relativa, igual aquí pues nada más le cambiamos que antes eran polígonos de frecuencia, pulso de mujeres, y ahora es relativo, ¿no? Vamos a aceptar y le damos a aceptar, y pues aquí nos arroja nuestro polígono de frecuencia relativa, nuestra gráfica, donde tenemos la frecuencia relativa y la marca de clase. Igual se debe de ver el porcentaje, ¿no? El 30% del 64.5, el 40, 30 y algo de aquí. Entonces, para verificarlo, corroborar que estén bien, vamos para cerciorarnos más bien, ¿no?, de que se están dando los mismos datos. Entonces tenemos que el 30% de 64.5 es el 30%, 64.5 es el 30%, del 74.5 es el 35%, y el 84.5 es el 27.5%, y así sucesivamente con todos los demás, ¿no? Y así queda nuestra gráfica de polígono de frecuencias relativas con los pulsos de las mujeres. El resumen y gráficas de datos. El siguiente punto, la gráfica estadística, la gráfica de ojiva, donde dicen que la gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa la frecuencia acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos el ejemplo a realizar. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Estamos en la misma tabla que hemos estado utilizando. La gráfica de ojiva, aquí tenemos lo que son los datos, donde está la frontera de clase y la frecuencia, donde nos marca aquí que la frecuencia nos dice que del 59,5 al 69 hay 12 datos, y del 69,5 al 79,5 hay 14, y del 79 al 89 hay 11, ¿no? Y así sucesivamente con todos estos, ¿no? Entonces aquí vamos a la gráfica, de barras. Seleccionamos simple, tenemos un valor de una tabla simple, y en aceptar. Entonces aquí vamos a volver otra vez a lo mismo, variable de gráficas, tenemos la frecuencia, y la variable categórica va a ser la frontera de clase. Seleccionar los datos, vamos a mostrar los datos en símbolos y líneas de conexión, y la opción de gráfica aquí vamos a cambiarle un poco, es predeterminado, y el porcentaje acumulado debe ser acumular en Y y en X. Y las etiquetas, aquí vamos a poner gráfica de ojiva, ojiva, el pulso de mujeres.
aceptar, pulso de mujeres y le damos a aceptar. Y aquí pues nos muestra la gráfica de menor a mayor, donde cierro un poquito, donde marca el 59 que hay un 0, y para ver los valores igual pues agregamos elementos y en etiquetas de valor de y, ¿no? Recordando que el 69, cuando 12 del 69 hay 12 posiciones antes 59, y del 79 y medio tenemos 14. Y así nos queda nuestra gráfica, ¿no?, de ojiva de pulso de las mujeres. Están los datos que se nos encuentran. Cerramos y decimos que no. Entonces nos vamos con el siguiente. Otro ejemplo, definición. Aquí está, gráfica de ojiva. El siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí vamos a darle gráfica de ojiva, pulso de hombres. Quisimos igual, ¿no? Aquí tenemos frontera de clases y luego las frecuencias 61.5 son 13 y 5 son 7. Entonces igual nos vamos a las gráficas, vamos a gráfica de barras, vamos a simple y nos vamos al valores de tablas, de una tabla, aceptar. Tenemos aquí ya precargado donde dice la frecuencia y la frontera de clase. Entonces son opciones, igual tenemos que ponerle en acumular en Y y en X. Las etiquetas, igual gráfica de ojiva de pulso de hombres y escalas. Las escalas se quedan igual. Vamos a aceptar y aquí ya nos aparece, ¿no?, los datos. Igual para corroborar los datos debemos de agregar los elementos etiquetados, datos en valor en Y aquí donde nos marca, ¿no?, 61, hay 13 datos antes del 61.5 y hay 20 datos antes del 67.5 y hay 29 datos antes del 73.5 y así sucesivamente, ¿no? Así nos queda nuestra gráfica de ojiva de pulso de hombres, la frontera de clase y el acumulado de frecuencia. Así nos quedó, ¿no? Entonces cerramos, no lo guarda. Vamos al resumen de gráficas de datos, gráficas estadísticas, gráficas de puntos. En la gráfica de puntos, donde dice que la definición es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que se representan valores iguales se apilan. Un ejemplo, en la siguiente tabla representamos los pulsos de las mujeres y construimos una gráfica de puntos con estos datos. Aquí vamos a abrir nuestro Mintab. Esta es la tabla que hemos manejado a lo largo de los ejercicios. La gráfica de puntos, donde aquí nos aparecen los pulsos de las mujeres, son los 40 datos. Y aquí igual pues nos vamos a gráficas. Esta gráfica se me hace una de las más sencillas. Vamos a gráfica de puntos, más simple, gráfica de puntos en Y. Vamos a aceptar y pues igual aquí nomás tenemos un solo dato donde seleccionamos y la escala queda igual, las etiquetas igual. Aquí gráfica de puntos, gráfica de puntos, pulso de mujeres y opción de datos. Esto está bien.
vamos a aceptar. Y aquí nos aparecen, ¿no?, los datos. Nos aparecen aquí los símbolos de la fila del 35. Aquí podemos verificar, ¿no?, en la fila 35 la clase es 59.5, 60.5, que es un rango de 59,5 a 60,5. En la fila número 35, vamos a la fila número 35 para corroborar, donde claro está que está en 60, donde nos marcaba que está entre el rango de 59.5 y 60.5. Así sucesivamente con cada punto podemos verificarlo, ¿no? Igual en la 29 dice que hay un rango de 59,5 a 60,5 en la fila 29. Vamos a la fila 29, tenemos otro de 60, ¿no? Y la fila de clase en la 4, y ahí quiere decir que se van a apilar todos los datos iguales, o que tengan una diferencia mínima, ¿no?, del 63,5 a 64,5. puede que a 63.6, 63.7, 63.8 y así sucesivamente antes de llegar a 64.5. Igual pues aquí se marcan todos los que están en el rango del 72, 71 medio a 72, ¿no?, del 71 medio al 72,5. Vamos a verificar el 36 está entre el 71.5 y 72, en el 36, 72, claro está, 71, 36. Sí, terminamos con esta gráfica de puntos del pulso de mujer, del pulso de las mujeres. Y el resumen y gráfica de datos, gráfica de puntos. En la siguiente tabla representamos los pulsos de hombres construyendo una gráfica de puntos con los siguientes datos, que es lo que se han ido manejando a lo largo de los ejercicios, estas tablas, ¿no? Vamos a realizar la gráfica. Vemos el Minitab, que está usando yo Minitab 19. Vamos a eliminarla. Entonces aquí tenemos el pulso de datos de los hombres. Aquí igual pues, se pueden cargar mínimo 50 datos, porque lo que dice la gráfica de puntos, ahorita les digo. Vamos a gráfica de puntos, donde dice: examina las formas y la dispersión de los datos graficados todos los puntos de datos a lo largo de una línea de números. Funciona mejor con muestras pequeñas a moderadas en menores de 50. Ahorita nosotros estamos manejando 40 datos, porque ya si manejáramos arriba de 50 datos pues ya no se distinguiera mucho la dispersión de los puntos, ¿no? La escala igual, pues todo es igual. Las etiquetas, pues igual, gráfica de puntos de pulso de hombre, pues esto es importante para la rastreabilidad o para archivar, ¿no?, las gráficas que estamos haciendo. Vamos a aceptar, y pues aquí nos marca, ¿no?, tanto como el pulso de hombres o el pulso de las mujeres, donde nos dice las filas que se encuentran y la variación que hay de 55,5, 56,5 en la fila del 13. En la fila 13 tenemos un 56 y pues está a punto de llegar al 56,5, ¿no? Y así sucesivamente con cada punto podemos verificar la variación que hay de 55.5. Como aquí las variaciones son de 60 a 60,5, de 59,5, ¿no? Un rango que tenemos ahí, 63,5, 66 no hay nada, aquí hay 67, 72, y sucesivamente con todo, ¿no? Tenemos un solo punto en el 96, en la fila 11, que tiene un rango de 95,5 al 96,5. En la fila 11, aquí está 96, claro está, tenemos
Y si termina esta gráfica de puntos de pulso de hombres. Cerramos. No. Y pues estamos terminado con los ejercicios, agradeciendo la atención y esperemos nos haya servido y entendido un poco de esto, ¿no? Muchas gracias, nos vemos para la próxima.